Escuchas Radio La Clave 92.9. Brookfield, Torino, Italia. Y el secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook. Mucho más. Presentan Combinación Clave. En los países desarrollados que tienen un sistema como el nuestro, es decir, un sistema capitalista de mercado, se tiene una consideración particularmente especial por lo que se conoce como el mundo de los consumidores. El consumidor es un poder real. Es el que mueve realmente la economía. Muchas de las cosas que se hacen, las inversiones, la producción, todo lo que tiene que ver con el trabajo, tiene, por cierto, un lugar preponderante. Pero todo descansa en que haya quienes puedan consumir los bienes y servicios que se producen. En Chile, todo lo que tiene que ver con la legislación referente al consumo se dejó durante la dictadura, cuando se cambiaron todas las bases de la economía, se dejó para el final. Primero se armaron las grandes empresas, se devolvieron las empresas estatizadas, se dieron garantías a los mineros, se dieron garantías a los inversionistas extranjeros, se generó una plataforma de banco con una crisis mediante. Se hizo una serie de avances en materia, en términos de cambiar las cosas según se veía con el prisma neoliberal que orientaba a ese sistema económico en materia de las pensiones a través de las AFP, de la salud a través de las ISAPRE. La última de todas las medidas que se implementaron fueron incipientes movimientos en torno a los derechos y posibilidades del consumidor. El SERNAC, por ejemplo, que ya existe hace bastantes años, tiene un nombre potente, Servicio Nacional al Consumidor, pero tiene una práctica realmente muy deficitaria, débil. Básicamente lo que puede hacer es recibir reclamos y tratar de obrar como mediador entre partes. Puede tratar de pedirle a alguna empresa que informe sobre una situación que algún consumidor ha denunciado, pero la empresa no tiene ninguna obligación. De hecho, más del 60 o 70% de las empresas no contestan los requerimientos que se les solicitan. Existe ahora en trámite, y ayer tenía que verse, un proyecto que fortalece las facultades del SERNAC. Pide, entre otras cosas, 3 muy importantes, nuevas herramientas. Pide un Servicio Nacional del Consumidor que pueda fiscalizar, que no solamente reciba cosas cuando las cosas pasan, sino que pueda fiscalizar. Podría incluso imponer multas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales a empresas que se nieguen a las fiscalizaciones, y podría ingresar a los inmuebles con el auxilio de la fuerza pública buscando detectar problemas que han sido denunciados en términos de atentados contra el consumo y los consumidores. Segunda herramienta que tiene este proyecto, sanciones. No puede sancionar, lo que más puede hacer es juntar partes, y no hay ningún costo si las partes no se quieren allanar. El respectivo director regional de SERNAC, en este proyecto de sanciones, puede resolver los procedimientos administrativos sancionatorios. Tendría atribuciones, según el proyecto, para resolver la restitución a los consumidores de dineros pagados en exceso o en infracción de ley, con intereses y con reajuste. Esa competencia actualmente la tienen solamente y exclusivamente los juzgados de policía local, no un Servicio Nacional del Consumidor. En tercer lugar, proponen normas que el SERNAC pueda interpretar y complementar normas generales. Ya se ha generado una crítica por parte del sector privado. Se ha dicho que hay multas excesivamente altas, que hay demasiada discrecionalidad para sancionar y fijar estas normas que estamos hablando, y que además se considera incoherente que haya un organismo que actúa a la vez como mediador y que también pueda tener carácter de aplicar sanciones. El proyecto, que se inició al principio del gobierno de Michelle Bachelet ya ha sido aprobado en la Comisión de Hacienda y se iba a votar ayer en la sala, pero no alcanzó a ser visto.
¿Por qué no alcanzó a ser visto? Porque previamente el nuevo equipo económico del gobierno, Nicolás Izaguirre y Jorge Rodríguez Grossi, habían manifestado que querían revisar el proyecto. Y de hecho se retiró la sumurgencia y se lo dejó con urgencia simple, lo que básicamente significa dejemos que se dilate hasta que podamos tener una segunda lectura de esto. El ministro de Economía señaló que queremos buscar una forma mediante la redacción de los artículos del proyecto de eliminar desconfianzas que han existido respecto de su implicancia, y además ya se pusieron una serie de avisos, como la que puso el senador de la UDI, Hernán Larraín, quien señaló que habría una reserva de constitucionalidad en contra de la acumulación de facultades que tendría el director del CERNAC. Y se dijo una frase que me parece extraordinariamente importante. Dijo: no queremos un zar del consumo. El consumidor es el motor de una economía como la que tenemos de libre mercado, abierta, como el sistema que se tiene en Chile. Pero tienen poquísimos elementos que protejan a ese factor vital. Cada vez que se ha intentado ampliar las facultades para tener derechos del consumidor, había una crisis. Desde cambiarle el etiquetado a los alimentos, que se opuso a un lobby brutal, que primero no quería nada en ese entorno, y después se intentaron regular situaciones. Las cosas han salido todas a punta y codo, tremendamente duras, para sacar derechos de los consumidores. Si es que uno necesita, por ejemplo, incentivar la inversión, puede no demorarse nada un proyecto de ley al respecto. Si uno quiere, por ejemplo, hacer reformas o mantener situaciones que tienen que ver con el control laboral de la mano de obra, bueno, esas discusiones son muy peleadas y se obtienen, pero ventajas muy pequeñas con respecto a lo que hay. Cuando hay una situación que implica, por ejemplo, estimular a algún tipo de inversionista extranjero o estimular algún tipo de nuevo instrumento financiero, todo eso sale relativamente fácil en proyectos de ley. Pero cuando se trata de darle al consumidor, que es el que pone la plata para que permite que esta máquina llamada sistema económico funcione, darle derechos específicos que tienen que ver con que se le cumpla con lo prometido y se den productos de buena calidad, los proyectos y programas que tienen que ver con esos derechos del consumidor son lentos, se atrasan y llegan al último. Espero que el equipo económico no vaya a dilatar algo que es tremendamente necesario para que el CERNAC deje de ser una sigla y pase a ser un organismo con músculo, un organismo que le haga honor a su nombre, Servicio Nacional del Consumidor. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y